Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión, segunda sesión. Les doy nuevamente una cordial bienvenida en nombre de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos y el Colegio Mexicano, Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, AC. Es un gusto compartirles este curso denominado Elaboración de Dictámenes Estructurales. Los requerimientos generales de este curso es mantener la cámara encendida. Vamos a respetar los comentarios en el chat de todos los participantes. Se les pide mantener el micrófono silenciado, a excepción de las participaciones, o bien pueden levantar su manita en el chat. La asistencia se considera al menos el 80% de las clases en vivo. Vamos a estar compartiendo aquí 12 sesiones de curso. Esta es nuestra segunda sesión, entonces nos faltarían 10 a partir del día de hoy. El día 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 de noviembre, el primero, 2, 3, 4 y 8 de diciembre, para concluir un total de 30 horas de capacitación. Como bien se los presenté el día lunes, el instructor a cargo es el ingeniero Ismael Hernández Hernández. Como información general del curso, vamos a tener las siguientes opciones. Hay una constancia que es únicamente de participación, donde se requiere el mínimo de 80% de asistencia en vivo y la participación que le solicita el ponente. Además, tenemos otra opción de constancia que es constancia de participación y acreditación del curso, donde ustedes requieren realizar al final de todo el curso una evaluación de conocimiento y cumplir el procedimiento de CBCAP una vez que me lo haga llegar el licenciado Enrique. Para esto vamos a estarles enviando ahorita en el transcurso de la sesión una evaluación diagnóstica inicial que es necesario me contesten el día de hoy, por favor, antes de cerrar la sesión. Y bueno, como les comentaba, al finalizar el curso completo, ya después del día 8 se les van a dar las indicaciones para la entrega de la evaluación final y que se les hagan llegar sus respectivas constancias. Adicional, tienen que responder 2 evaluaciones de calidad del curso, una del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y la otra de CBCAP cuando nos las proporcione. Y bueno, les dejo mis datos para si alguien tiene alguna duda al respecto del curso. Ya les llegó mi correo, me pueden hacer las consultas a través de ese medio o bien está mi número de teléfono, donde también me pueden hacer una llamada o un mensaje de WhatsApp si ustedes tienen alguna duda al respecto de este curso. No, sin más, ingeniero Ismael, confirma por favor. Adelante. Eso ya las. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Inge. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, por el espacio. Vamos a dar inicio a a nuestra segunda sesión, nuestro curso denominado Elaboración de Dictámenes Estructurales. Me voy a permitir compartir pantalla. Perfecto. ¿En dónde nos quedamos la clase pasada? Voy a regresarme un par de diapositivas más para retomar este apartado. Hablábamos sobre el concepto de riesgo, ¿no? Y las variables que intervienen en él para poder definirlo. Hablábamos que el riesgo va a ser igual al peligro por la vulnerabilidad y la exposición. De esta formulita comentábamos que de los dos aspectos que vienen del lado izquierdo y del lado derecho, que es el peligro y la exposición, son aspectos que no podemos modificar o cambiar o reducir en cierto aspecto, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre los factores que afectan la vulnerabilidad. Y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, aspectos de vulnerabilidad estructural. En pantalla vemos 5 aspectos. Ya platicábamos de estos factores que son importantes que los debemos de consultar y debemos de retomar. Vamos a ver más adelante que en el caso de las condiciones de regularidad o requisitos geométricos, bueno, vienen tomados directamente de la norma técnica de diseño por sismo. Entonces vamos a ver qué nos dice al respecto la norma. Y esto es importante porque obviamente cuando calculemos la vulnerabilidad de nuestra edificación, vamos a utilizar este apartado, ¿no? Aspectos constructivos que ya decíamos van vinculados al tema de la verificación de los procedimientos constructivos, materiales, mano de obra, supervisión, calidad, empalmes, dobleces, disposiciones, bueno, varias cosas que van relacionadas con el tema de obra. Después, aspectos de tipo estructural que van relacionados principalmente a criterios de diseño estructural. Un poco el tema del entorno, que tiene que ver ahí con aspectos de topografía del sitio, la zona donde vamos a construir. Y por último, los diferentes tipos de suelo.
Tenemos suelos blandos, suelos intermedios y suelos duros. Si revisamos un poquito, aquí me voy a detener. Si revisamos un poco, ayer, bueno, en la clase pasada veíamos estas condiciones, es el Atlas de riesgos, Atlas de Querétaro, por ejemplo, para este caso. Ahí está, estamos hablando de Atlas de Querétaro. Vienen los tres tipos, bueno, vienen igual tres tipos de suelo. Esto es importante porque recuerden, para el caso del curso estamos viendo Ciudad de México, más sin embargo estamos viendo también las particularidades que tiene el estado de Querétaro. Entonces aquí, yo revisando el Atlas de riesgos, me voy a dar cuenta que viene una parte de tipos de materiales, perdón, tipos de suelo. Vean, viene sismos, flujos, fallas, fracturas, ta, ta, ta. Aquí en sismos, tres tipos de suelo tenemos, de acuerdo a la zonificación sísmica o regionalización sísmica que trae Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos tres tipos de suelo. Terreno firme, voy a hacer un poquito más grande esta imagen. Terreno firme, tepetate, arenisca compacta, arena no cementada, arcillas de mediana rigidez, arcillas blandas muy compresibles. Son los tres tipos de suelo que tenemos para el estado de Querétaro. Cabe señalar, y lo comentábamos en la clase pasada, esta información viene tomada del Manual de Comisión Federal de Electricidad en su versión 1993. A la fecha ya tenemos al menos dos actualizaciones, lo que implicaría que entonces este dato habrá que revisarlo conforme a lo que indica el nuevo manual de diseño por sismo de Comisión Federal de Electricidad. Y habrá que ver si no existe al día de hoy una nueva consideración para clasificar los tipos de suelo en el estado de Querétaro. Borro, me regreso a la presentación. Perfecto. En este punto hablábamos un poco de las condiciones de regularidad, requisitos geométricos, ¿no? Irregularidades en planta, en altura, en elevación, en masa, en rigidez, en resistencia. Formas irregulares en forma de T, L, H, C, U, este, o geometría variable, ¿no? Este, básicamente son los aspectos que debemos de cuidar y aquí en este curso no se trata de volverlos especialistas en el tema o que se vuelven calculistas o estructuristas. Esto se supone que ustedes ya lo conocen. Estamos haciendo un repaso general. Y aquí sería importante ir retomando, ya ir recordando justamente lo que vimos en nuestras clases en la licenciatura para ir aplicándolo a a los documentos que vamos a estar elaborando, que en este caso son los dictámenes. Cuando nosotros hacemos una visita a un inmueble, uno de los aspectos que tenemos que revisar es justamente estas condiciones de regularidad. Tenemos que saber o determinar la condición de regularidad o irregularidad que tiene el edificio para que en función de ello podamos empezar a trabajar y saber cuál va a ser el alcance de nuestra evaluación. No es lo mismo evaluar una estructura regular de baja altura, en la cual solamente gracias a la regularidad que tiene y a la baja altura va a tener un mejor comportamiento en comparación con una estructura mediana o alta que sea de forma irregular. Entonces, una de las variables que nos va a determinar el alcance de nuestros análisis en esta estructura, pues va a ser principalmente las características de regularidad estructural. Y es importante porque esto también participa cuando hacemos la generación de costos de aranceles para saber cuánto cobramos por la revisión estructural. Algunas metodologías para calcular estos aranceles toman en cuenta o toman en consideración la regularidad o irregularidad que tiene la estructura para poder determinar aranceles de la misma, del servicio. Un momento. En este punto, bueno, continúo con la presentación. Les dejé en la parte de abajo el enlace electrónico, ahí se los estoy dejando en la parte de abajo, donde ustedes pueden entrar y consultar ese libro que está en la parte de abajo. Salió publicado, bueno, no lo publicaron, sino se dio a conocer en el año 2023 por el doctor Eduardo Reynoso, en el cual en la Facultad de Arquitectura de la UNAM
ahí platicaron respecto a estas condiciones de regularidad estructural. El libro, la verdad es que es bastante interesante y trae varios ejemplos que son muy prácticos de poder entender. Les dejé ahí la liga electrónica, pero también lo pueden encontrar a la venta y pueden consultarlo. Ahora, asimismo, dentro de la norma técnica de diseño por sismo que ya platicábamos hace un momento, también vienen estos conceptos que los vamos a revisar un poco más adelante y cómo son aplicables. En la clase pasada mencionábamos estos dos ejemplos, tanto el de Saratoga 714 como el de Enrique Rebsamen 241. En estos platicábamos justamente sobre estos criterios, sobre las condiciones de regularidad o irregularidad. Mencionábamos que en estos dos casos la problemática principal que se tiene es la irregularidad por planta baja flexible o planta baja débil, que dicho en palabras conceptuales o el concepto técnico hablaba de la irregularidad en la reducción de la rigidez lateral, que veíamos que en los niveles inferiores o en la planta baja la rigidez lateral pues era muy pequeña en comparación con la rigidez lateral de los niveles superiores, que bueno, básicamente en pantalla alcanzamos a ver esta condición. Ya lo veíamos y lo comentábamos en la clase pasada. Esta rigidez, perdón, va a estar dada por las dimensiones de las secciones de las columnas y la disposición de la misma. Vemos que en planta baja solamente tenemos 3 columnas, más sin embargo, en la parte superior, aparte de las columnas, tenemos también los muretes. Entonces, esa variación en la rigidez puede ser favorable o puede ser contraproducente. En este caso, jugó de manera desfavorable y al final lo que provoca pues, es el colapso de la estructura, ¿no? Tal vez pudiéramos determinarlo como un colapso parcial si revisamos la definición. La definición de colapso parcial nos dice que justo una parte de la construcción es la que pierde su resistencia y estabilidad y el resto se mantiene de pie y puede ser reparable hasta cierto punto. Si revisamos la imagen podría coincidir con ese aspecto, sin embargo, nos damos cuenta que dado el nivel de daño que tiene, pues es obvio que esa estructura, aunque esté de pie los 3 o 4 niveles superiores, pues no se puede conservar en el estado en el que se encuentra y por ello se inicia el proceso de demolición, ¿no? Entonces se consideraría como una estructura con un colapso total. Sigo. ¿Qué pasa? Justo lo mencionábamos, ¿qué pasa cuando el riesgo se materializa? Vemos ahí en pantalla este ejemplo, un edificio ubicado ahí en Naucalpan, en el Estado de México. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a abrir la liga que viene en la parte inferior para que ustedes vean justamente la nota informativa. La estoy mostrando ahí en pantalla y está cargando. Y vamos a compartir el audio para que ustedes lo escuchen. Por nuestros hombres, hoy en la Marina somos más fuertes. Por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación. Por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la... Estamos a escuchar el ruido de la arena. O sea, cuando tronó, se empezó a abrir y se escuchó como la arena empezó a bajar automáticamente. O sea, totalmente seca, nada de mojada. Ya bajó el cascajo y se escuchó como venía. Ya nos dijeron que nos desalojaran y salimos, salió mi mamá. El edificio de 4 pisos, construido en la calle Prolongación Sierra Madre del Norte, en el número 175, presenta deformidades en su estructura y salen material en los cimientos. Cerca de 20 familias desalojaron el inmueble. Me marcó el doctor Matos, me dijo que me presentara acá, que porque había una grieta en la casa y yo me quedé extrañada. Dije, pues ¿cómo una grieta si yo vengo de allá? No, dice, es que ya está Protección Civil. Y entonces cuando yo llegué ya estaban los sellos, ya todo, yo ya no pude sacar nada. Nada más me dieron rápido 10 minutitos para sacar unos documentos, pero no saqué todo, mis credenciales, todos se quedaron ahí. Acudió personal de Protección Civil y bomberos para realizar el corte de energía eléctrica, asegurar la zona y desalojar las casas aledañas. Cerca de 50 vecinos tuvieron que abandonar sus casas ante la posibilidad de que el edificio cayera. Vecinos comentaron
que desde el 2005 ya habían presentado diferentes denuncias a las autoridades por irregularidades en la construcción de casas y edificios. La zona fue acordonada por Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras los vecinos se organizaron para apoyarse y saber cómo proceder. Entonces queda abierta el salón de usos múltiples dentro del deportivo para los que no tengan dónde quedarse. Igual pueden turnarse, uno se queda, otro va y descansa. Para los que quieran acercarse en el deportivo. De igual manera, creo que unos habían comentado que con el padre también, para que se queden a descansar ahí. Ya estamos trabajando ahorita, buscando el apoyo para que jurídicamente nos orienten. Con información de Ramcar Cruz, Noticias N+. Perfecto. ¿Qué vemos ahí en pantalla en ese video? ¿Qué alcanzamos a distinguir? De entrada, si ustedes ven, cuando nosotros hablamos del concepto de riesgo, nos vamos a dar cuenta que este riesgo no solamente va a estar asociado a elementos de tipo estructural, sino también elementos sociales. En algún momento, aquí una de las problemáticas principales a las cuales nos enfrentamos tiene que ver principalmente con quién autorizó la construcción de esta edificación en una zona de laderas o en una barranca, ¿no? De entrada es eso, ¿no? Segunda, la empresa que llevó a cabo la ejecución de la obra, que no realizó los estudios correspondientes para el desarrollo o la construcción de una cimentación que, bueno, hiciera frente a estas situaciones, ¿no? Tercero es, pues, qué autoridad permitió la construcción en esta zona de riesgo, porque nos damos cuenta que el hecho de construir ya implícitamente en esa zona ya es una zona de riesgo. Entonces, tenemos varios factores, aunado a ello, a la mala calidad de la obra, a la falta de un proyecto estructural y varios aspectos que, bueno, nos vamos a dar cuenta. Adicional a ello, también el tema del aspecto social. Lo comentábamos en la clase pasada, a veces la población, la gente no entiende o no comprende el riesgo al que está expuesto, porque si ustedes ven alrededor de ese edificio, por ejemplo, alcanzamos a ver de entrada cuando el edificio está construido en una barranca, pues es obvio que existen condiciones de riesgo en las cuales no es factible comprar o construir o edificar en esa zona. Sin embargo, existen personas que dado a lo mejor el costo tan accesible que tiene la vivienda, pues que a lo mejor les dan facilidades para la compra de esas viviendas, pues ¿qué hace? Compra porque prefiere comprar una propiedad en esa zona que irse a vivir a 40 o 50 minutos de la ciudad porque el recurso económico, bueno, ustedes saben, las casas últimamente se han ido por las nubes. Pero, o sea, ya estás identificado una condición de riesgo. ¿Qué pasa con esto? Si revisamos el artículo 231 de nuestro reglamento de construcciones, nos dice que es el propietario quien tiene que mantener en buenas condiciones la edificación. Entonces, si no tienes un seguro de vida, un seguro para tu vivienda o tu departamento, con este tipo de incidentes, ¿qué va a pasar? Pues nada, simplemente estás obligado a volver a pagar una reparación, un proyecto de rehabilitación, un proyecto de reforzamiento, algunos estudios de mecánica de suelos, estudios geofísicos, y todo eso lo vas a tener que pagar tú y el gobierno no está obligado a poder aportar algún recurso económico para la intervención o mejora de las condiciones del edificio. Entonces, son varios factores lo que intervienen y que llevan justo a este proceso de materialización del riesgo. Nuevamente, si eso lo aplicamos en cualquier zona, en cualquier lugar donde vive Adriana Itzel, donde vive Daniel Velázquez, donde vive el arquitecto Esteban, donde vive Francisco, pues nos vamos a dar cuenta que en cualquier zona, si damos una vueltecita por la calle, nos vamos a encontrar edificaciones con condiciones muy similares. ¿Por qué? Bueno, hace falta una institución que aplique sanciones a estos procedimientos, ¿no? Y viene en la parte del código de ética profesional. Como responsables, como DROs, también obviamente si encontramos un proyecto que no cumple, simplemente decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejo pasar y que venga alguien más a ejecutarlo, ¿no? O lo denuncio, ¿por qué? Porque no cumple, ¿no? Pero bueno, dudas, preguntas con respecto al video, comentarios. Continuamos entonces. Vean, por ejemplo, aquí ya vemos un poquito más clara la edificación. Aquí está un muro y esta es una zona de barrancas, vean. O sea, esto es una barranca. Todo esto es barranca. ¿Quién construyó ahí? Bueno, ¿quién fue la empresa, obviamente?
quién permitió, quién supervisó, quién autorizó, quién compró un terreno o un departamento en una zona donde el edificio, si ustedes alcanzan a ver en esta zona o en esta otra zona que estoy marcando, el edificio simplemente está recargado sobre el muro de contención del de piedra, no está realmente ligado, no tiene una buena cimentación. Desde ahí tenemos un problema, ¿no? Sigo. Y justo por eso, por lo que acabamos de comentar, decimos que los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Nosotros construimos los desastres. ¿Cómo? Bueno, no contratando al ingeniero, al arquitecto, no contratando el proyecto, no ejecutando la obra con buenos materiales, con buena mano de obra. Muchas veces la población tiene como que mala idea respecto a contratar a un especialista en el tema, porque pues bueno, al final va a ser un tema de inversión. Va a salir caro, sí, mas sin embargo vas a tener una garantía respecto a la construcción. El tema surge cuando, pues, la población prefiere contratar al maestro Juan, al maestro Pedro, para ahorrarse unos pesos, porque al final terminan siendo miles de millones de pesos los que tienen que volver a pagar para mejorar el comportamiento de la estructura. En pantalla vemos tres imágenes de tres obras que, pues bueno, si las vemos así de simple vista, nos vamos a dar cuenta que son completamente irregulares. Por ejemplo, la primera imagen tiene irregularidad en altura. ¿Por qué? Porque inicialmente viene con una dimensión de cada una de sus plantas y a raíz de que va avanzando la altura de la edificación, nos damos cuenta que esta dimensión en planta varía considerablemente con respecto a la que está en el nivel inferior, ¿no? Entonces, aparte del desplomo evidente que tiene la edificación, ¿no? Este desplomo que tiene, que es bastante visible. Del lado derecho, ya lo comentábamos, este es el caso típico de la vivienda mexicana, en la cual originalmente inicia con la construcción de un espacio pequeño para un núcleo familiar, papá, mamá, y después de cierto tiempo va creciendo la familia, los hijos necesitan espacio, el hijo, la hija se casa, se junta y tiene a su bebé y va creciendo la familia, y entonces lo que originalmente era una sección pequeña termina siendo una sección bastante considerable, ¿no? Tenemos un famoso péndulo invertido, ¿no? O del lado derecho tenemos esta construcción bastante pequeña. A veces somos un poquito ingeniosos, ¿no? Los mexicanos y tratamos de resolver las problemáticas que tenemos. ¿Cómo alcanzarías a vivir en una estructura de este tamaño con estas características? Bueno, no lo sé, pero ellos ya se adaptaron. Al final es una estructura bastante esbelta, delgada, bastante esbelta, que puede fallar por temas de volteo por el viento, ¿no? Entonces no tiene suficiente resistencia lateral. Pero nosotros estamos induciendo eso. Y si nos damos cuenta también en las fachadas, tenemos estos huecos. Al final, la transmisión de cargas pues solamente se da a ¿Qué? través de los muros laterales. ¿Mande? No. ¿Por qué? Adriana, Oye, necesito que me ayudes a... Adriana, te voy a silenciar tantito. Gracias. Perfecto, seguimos entonces. Y aquí justo está este pequeño ejemplo. Yo voy a revisar y les voy a mostrar un poquito del reglamento de construcciones. ¿Qué nos dice el reglamento de construcciones de Distrito Federal? Me voy a ir al artículo 179. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ir viendo esto. Listo. Y aquí en el artículo 179, ¿qué nos dice nuestro artículo? Eh, todo, ok. Dice, los propietarios o poseedores de las edificaciones que presentan daños deberán obtener un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural. Ok. Aquí, ¿qué dice? Alguien que me pueda apoyar a leer ese apartado, por favor. En caso de que los daños en la edificación hayan sido generados por la construcción de una obra colindante y así lo indique el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural, el propietario, poseedor o constructor de la obra colindante estará obligado a la reparación de los daños. Gracias, Arqui. Ok, perfecto. Entonces, pero primero tenemos que comprobar que efectivamente los daños están justamente provocados por la obra colindante. Y en un dictamen que se elabore, no solamente va a ser visualmente, hice un técnico para mí como RO.
Para mí, como DRO, es factible considerar que los daños fueron provocados por la obra colindante. No, no es así de sencillo. Les voy a mostrar este ejemplo y vamos a platicar al respecto. Vean este está ubicado en la calle Oriente 166, número 75. Vamos a platicar de ese, vamos a buscarlo de entrada en el Google Maps para que podamos platicar un poquito mejor al respecto de él. Vean, listo. Perdón, es que tengo activado el 3D. Ahí está. Esta es la construcción. Planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel. ¿Sale? Aquí está la construcción. Es el número 75. Al momento tiene sellos de clausura. Si revisamos nosotros las fechas anteriores, por ejemplo, en 2019, vamos a ver cómo estaba esta construcción. Planta baja, primer nivel, segundo nivel. ¿Sale? ¿Y en qué momento creció? De 2019 a 2021, vean cómo iba. Aquí es planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Aquí ya había crecido. El incremento fue entre 2019 y 2020. ¿Qué pasó en estas fechas y por qué el incremento? Bueno, porque justo en estos meses fue cuando vino el tema de la pandemia. Esa es la primera. ¿Qué quiere decir con esto? Vean, vamos a irnos a 2016. Quiero que vean la construcción de la obra colindante. ¿Qué problema le llegan a ver a esta construcción? Pues de entrada alcanzamos a ver un poco de deterioro, desgaste, mampostería mal confinada, algunas fisuras, algunas grietas, algún desprendimiento de acabado. Es una estructura de bastantes años, un poquito de algunas grietas diagonales, pero fisuras diagonales realmente no tiene mayor problema, ¿no? Vamos a ver la construcción colindante. Vean esta, la marcada con el número 73. Es una estructura de planta baja solamente, no tiene ningún daño visible, ¿no? O aparente. Vean. Pero si yo me voy a 2023, la condición cambia por completo. Vean qué pasa con este edificio. Yo ya estoy viendo que se inclinó considerablemente. ¿Qué tanto? Pues vean, si esta es la línea horizontal del entrepiso, ¿cuánto se deformó? Pues al menos unos 40, 50 centímetros. ¿Sale? Esa es la primera. Vamos a ver qué pasó con la obra del número 73. Tenemos la misma condición. Ahora bien, para poder medir o para poder leer bien este hundimiento, pues, o este asentamiento, perdón, trazamos una línea que coincida con estos agrietamientos y a la mitad una perpendicular que donde toque es donde se está presentando el hundimiento o el asentamiento, que es justamente en la esquina del edificio, ¿sale? Ese es de este lado. Vamos a ver del otro lado qué condición tenemos. Misma condición, vean. Si yo trazo una línea y luego a la mitad le meto una perpendicular, vean dónde se está presentando el hundimiento o el asentamiento, justo en el edificio marcado con el número 75. De entrada yo ya estoy viendo que el problema es el edificio marcado con el número 75. Se está hundiendo parejo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, originalmente esta construcción tenía autorización para construirse planta baja, primer nivel y segundo nivel. Solamente eran en total 3 niveles, incluyendo planta baja. Pero, ¿qué pasa? Era hasta este nivel, perdón. ¿Qué pasa? Bueno, después de la pandemia, lo que sucede es que ellos aprovechan esta condición y construyen 2 niveles superiores, incrementando alrededor de unas 200 a 300 toneladas de peso en el edificio. ¿A qué me lleva esto? Bueno, de entrada, la cimentación que tenía la estructura, pues solamente está diseñada con ciertas condiciones de carga.
Pero al incrementar considerablemente esto, pues es obvio que la cimentación se pueda ver rebasada o supere la capacidad que tenía la misma y que no soporte y lo que esté provocando es un hundimiento de la edificación completa y está arrastrando a los dos predios colindantes. Entonces, eso es lo que realmente está pasando con este ejemplo. ¿Qué procede aquí? Bueno, como ya vimos en el artículo 179, tenemos que hacer un dictamen, pero no es cualquier dictamen. Aquí sí tenemos que hacer un dictamen técnico. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo tendría que hacer es hacer los levantamientos arquitectónicos y topográficos de los dos predios colindantes y empezar a monitorear el número 75. Después, lo que yo haría es, en función, tendría que tener el proyecto completo del número 75 para poder modelar este edificio y obtener, por ejemplo, los bulbos de presión que se generan de este edificio del número 75 para saber hasta dónde va a afectar estos bulbos de presión a las edificaciones y saber si existen sistemas de protección a colindancias en estos puntos para evitar que esos bulbos de presión afecten a los predios colindantes. Y obviamente debemos de contar con el sistema de protección a colindancias, ya sea la construcción de algunos muros pantalla, la construcción de muros de contención, el zampeado de los muros con concreto, etcétera, ¿no? Y con anclas. Eso le va a dar debería haberle dado estabilidad, pero si no lo tenemos, pues es obvio que entonces por eso se deben los daños en los dos predios colindantes. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, obviamente debemos comprobar numéricamente que efectivamente estos bulbos de presión están afectando a los predios colindantes o que a lo mejor de la revisión por asentamientos, lo que me está provocando es que los asentamientos son mayores a la capacidad de carga del suelo y y lo que me está provocando es que al asentarse el edificio de manera, bueno, paulatina pero parejo, pues lo que va a hacer es jalar a los dos predios colindantes. ¿Sale? El del lado derecho y el del lado izquierdo. Eso es lo que se forma con esto. Y de ahí, ahora sí, ya puedes empezar a escribir o suscribir tu dictamen técnico de seguridad estructural, pero ya con análisis cuantitativos, estudios de laboratorio, ensayos, etcétera, que te ayuden a determinar de manera más precisa qué es lo que está pasando con el número 75 y determinar que efectivamente a lo mejor la cimentación desde el inicio no tenía la capacidad de carga para poder soportar y de ahí seguramente la recomendación de la demolición de los dos niveles superiores. ¿Dudas o preguntas al respecto? Adelante, Arqui César. Oye, bueno, ese bulbo reactivo con la sobrecarga, bueno, primero, pues yo creo que este edificio tiene que tener elevador por el número de niveles, pero bueno, supongamos que lo omiten, pero el bulbo reactivo que tiene la estructura, pues puede ser de las dos formas, puede ser de hundimiento o puede ser un bulbo al contrario, un bulbo de empuje. O sea, en vez de que esto se vaya hacia aquí abajo, ese bulbo reactivo pudiera ser que, al contrario, pudiera empujar a las áreas que están a los lados. No sé si me explico. Sí, totalmente, O totalmente. sea, esta es una condición que sucedió y creo que aquí el tema, porque si tú alejas la imagen, pues el edificio se ve bien, o sea, el edificio nuevo estructuralmente, o sea, la sobreestructura o la infraestructura pues hay una diferencia enorme. El edificio se ve sano, no presenta daños conforme a los que están a los laterales, pero yo creo que entonces el tema es el suelo, ¿no? O sea, no, la estructura no presenta daños, pero sí el suelo pudo haber sido que no tuvieran la adecuada el estudio de geotecnia o mecánica de suelos para poder soportar esta presión. Y pues bueno, sí generó estos daños colaterales, en este caso de hundimiento, pero también, pues como lo comenté hace un momento, también puede ser de afloramiento, o sea, las construcciones, en vez de reaccionar hacia abajo, el bulbo puede presionarlo y los abre hacia los costados, ¿no? Sí, justo por eso les comentaba, es importante aquí el estudio geotécnico y la comparación numérica para poder determinar qué fue lo que realmente está ocasionando estos daños en los predios colindantes. En función de eso y de tu estudio ya puedes determinar la condición y numéricamente ya probaste o comprobaste que efectivamente es el edificio el que está provocando los daños bueno, la construcción de este edificio lo que está provocando los daños en los predios colindantes y de esa manera a través del dictamen y la denuncia correspondiente y el procedimiento legal o jurídico que se requiere, pues obviamente ya el juez
seguramente fallará a favor del número 77 y del número 73 para que el 75 repare los daños. Y aparte de eso, del procedimiento administrativo, este edificio no tiene permitido la construcción de los dos niveles superiores. ¿Por qué? Bueno, porque si me alejo un poquito, se van a dar cuenta que a una distancia muy cercana tengo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Entonces, el edificio debe estar limitado en altura por esta condición. Entonces, bueno, aparentemente, según lo que procedía en su momento, era la demolición de estos niveles superiores, ¿no? Ahí está. Pero el incremento de carga pues, es considerable por las características y las dimensiones que tiene la estructura. Oye, dije, a ver, Mande. es que sabes que a mí me tocó en una obra en donde eh, pues se tenía que notariar el tema previo, o sea, cuando se empieza a hacer, o sea, en este terreno, pues nos hiciste fotografías del 2016, no sé cuándo regresaste, es que estaba a un nivel, ¿no? Los niveles, pero seguramente hicieron excavación y hicieron algo adicional. Pero, o sea, sí también el hecho de que si la estructura colindantes, porque mira, aquí se ven muy sanas, ¿no? No se ven todavía grietas de, sí, no, mira, o sea, entonces, no sé si en tu caso te toca pensar que sea notarial, o sea, cuando haces tú el levantamiento y tú ves ya afectaciones hechas, pues tiene que tener un tenor legal, es decir, yo empiezo a construir, pero tu construcción ya está dañada, ya dijimos, aquí no se ven dañadas, ¿no? Pero no sé si tenga que ser notarial, por ejemplo, porque estamos diciendo, te harás responsable de los daños colaterales, pero si existían daños, esos daños, pues no se los puedes enunciar a un juez, pero sí se lo tendrías que dar al notario para constar que una fe de hechos. No, no sé si has tenido experiencia al respecto. Es correcto, justo eso es lo que se hace. La fe de hechos, aquí es lo que se pide. No siempre se hace y es lo más recomendable, pero muchas veces los predios colindantes no aceptan esta fe de hechos porque es muy simple agarrarse de la obra colindante. Si yo ya tengo daños, no dejo que en este momento vengan y me digan que tengo daños. Yo meto mi demanda en 2 años y digo que los daños que estoy teniendo son a raíz de la nueva construcción y no tengo nada que diga que cuando empezó esa construcción ya había esos daños. Entonces, lo más recomendable, sí, efectivamente, a través de la publicitación vecinal, y estas reuniones con vecinos cuando vas a empezar a construir, es justo hacer estos levantamientos de fe de hechos, donde va el notario, certifica la condición en la que están las viviendas de los predios colindantes, y se hace la fe de hechos, se notaría, y ya tienes un documento que avala la condición actual y de ahí hacia adelante, si se genera algún daño, pues ya sí, entonces tendrías que reparar. En este caso, seguramente no se hizo, pero con la evidencia fotográfica que tenemos aquí, pues ya desde ahí nos damos cuenta que efectivamente a raíz de que el inicio de la construcción fue donde se generaron los daños en los dos predios colindantes. Eso es importante. Y la otra parte que les iba a comentar es que aquí vean, tenemos un tema porque esta obra inició sin permisos. Si ustedes alcanzan a ver, bueno, si revisamos el artículo 35 del Reglamento de Construcciones en la fracción 6, nos habla de que el director responsable de obra o el propietario del inmueble está obligado a colocar en un lugar visible eh, las autorizaciones, manifestaciones, permisos, el estudio de riesgo de obra que se realizó para la construcción de esta vivienda o de esta edificación y tienen que imprimirlo en lonas con ciertas dimensiones y pegarlo en una parte visible. Entonces, cuando no los colocan de entrada, tú ya sabes y ya tienes en cuenta que esta estructura se generó de manera irregular, sin permisos, sin manifestaciones o estudios de riesgos. Entonces, desde ahí ya tienes un tema. Lo segundo es, con los daños que se generaron en los periodos colindantes, no tenemos entonces, por lo que se puede deducir, proyecto de protección a colindancias, porque aunque se generaran estos bulbos de presión, tenían que haberse considerado o haberse identificado desde el análisis, desde el cálculo, y de ahí hacer el proyecto de protección a colindancias, a fin de evitar daños a los predios colindantes. Esto lo único que me dice es que desde el inicio no hubo un correcto proyecto que considerara justamente todas estas condiciones y evitar los daños a predios colindantes.
Es Aparte, correcto. aparte es también aparte de los volados, ¿no? El volado sería hasta el segundo nivel allá. Sí, Es otra cosa. Ujú. es correcto, sí, 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 así es, efectivamente. Y las juntas, porque si ustedes ven, las juntas que existen entre predio y predio son muy pequeñas. Hay dos fórmulas para poder calcular esta separación. La primera es considerando la recomendación de la norma que te dice que son 5 centímetros por cada predio, es decir, de cada lado yo tendría que dejar al menos 10 centímetros. Yo les pregunto a los presentes, ¿esa separación que ustedes están observando en pantalla tiene 10 centímetros al menos? No. No, así es. Y del otro lado vean cómo está. Aquí ya se pegó. Entonces, me dice que, o sea, solamente viendo las imágenes, yo me estoy dando cuenta que ni siquiera desde el inicio respetaron o cumplieron con los lineamientos o con lo que dicen las normas técnicas al respecto. Y de ahí la segunda forma de poder calcular esta separación tiene que ver tanto con la altura como la distorsión máxima permitida que tenemos, que está en función de las características de la estructura, rigidez, masa, resistencia, periodos de vibración y y distorsión máxima que tiene la edificación. Entonces tendríamos que considerar eso para determinar cuál sería la separación máxima, o mínima, perdón, que deberían tener entre periodo colindante y periodo colindante. Pero aquí, pues no, de entrada vemos que esa parte, pues tampoco se cumplió, ¿no? Entonces, estamos viendo ya una serie de irregularidades, pero les comentaba en la clase pasada y en esta al inicio de la presentación del día de hoy. Cada vez que nosotros emitimos un dictamen técnico de seguridad o de estabilidad estructural, para que yo pueda decir que algo está mal, tengo que comprobarlo, tengo que decir por qué está mal. Si yo digo que, por ejemplo, esa columna que tiene ahí en pantalla no cumple, pues tengo que decir por qué no cumple. Ah, pues sabes qué, se hizo el análisis numérico, se identificó que esa columna en esa posición soporta 70 toneladas, haciendo la revisión con las características, la resistencia del concreto especificada y el armado correspondiente, se identificó que solo alcanza a soportar 50 toneladas. Por lo anterior, pues no cumple, ¿no? Porque ya está haciendo una revisión numérica, cuantitativa, una comparativa y estás diciendo el por qué no está cumpliendo. O la otra, por ejemplo, el tema de la separación. Ah, pues ¿sabes qué? El artículo tal de la norma indica que la separación debe ser tanto. El reglamento dice que la norma, que la separación debe ser tanto. Sin embargo, verificado en campo esta separación, solamente se tienen 7 centímetros. Por lo anterior, no cumple con este requerimiento. Tú tienes que indicar el por qué no lo está cumpliendo bajo un fundamento jurídico. No lo puedes dejar al aire y no puedes decir no cumple porque yo lo considero así, o no cumple porque lo dice en el reglamento. Ok, ¿en qué parte del reglamento? Tenemos que ser específicos en este tipo de situaciones. Comentarios adicionales, los escucho. Oye, Inge, pero mira, ahí el tema está en que tú estás hablando, o sea, ¿de qué parte estás? Porque mira, si estás de la casa, ahora sí de color melón, bueno, la que era de color melón, tú no tienes acceso a la información del nuevo edificio. Tú estás haciendo, el quien se va a quejar es el vecino de la casa color melón. eh, en un juicio, pues el juez sí puede ordenar que se presenten los planos, pero de dictamen inicial, el que va a demandar, pues tiene que demandar sus afectaciones que tiene, pero no puede tomar información del otro porque no se lo va a proporcionar a menos por orden de un juez. Entonces, el decir las columnas, tal vez a lo mejor tú puedes decir algo externo, se aprecia que la separación entre los dos inmuebles no cumple con el artículo fulano tal, del reglamento tal, etcétera, etcétera, pero no puedes en su momento dado decir, oiga, en esa columna no cumple porque no tienes o no te van a proporcionar, a menos que sea por mandato judicial, que te den planos para que tú los puedas analizar. Pero en general lo que hace ya cuando es judicializado el tema, o sea, arranca como dictamen, pero llegar al tema judicial, pues simplemente le sirve al abogado para tener un antecedente de quien va a demandar. No, no sé si me expliqué, Inge. Sí, se explicó perfectamente. Sin embargo, para el caso de México, de nuestro país, existe una ley, de control archivístico. Esta ley obliga a las instituciones de gobierno, a las instituciones públicas, a conservar la información o los expedientes técnicos de cada uno de estos inmuebles. Entonces,
Tú de entrada, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México o en el caso, por ejemplo, de Puebla, que también me ha tocado, o en Hidalgo, tú vas al ayuntamiento y a través del Info, a través de una solicitud de transparencia, solicitas el expediente completo del predio. Mientras no hayan pasado 5 años, el municipio está obligado a proporcionarte esa información. Si el documento o el expediente tiene información de carácter no público, por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, la firma, etcétera, genera una versión pública y ya entonces te proporciona esta información. No necesitas acercarte con el vecino, por ejemplo, para solicitarle la información. A través de las instituciones lo puedes solicitar, ya sea de consulta directa con la dirección, por ejemplo, de desarrollo urbano, o puede ser, por ejemplo, con estas solicitudes de información pública. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, tú necesitas tramitar una licencia de construcción o manifestación de construcción. Entonces puedes ir con una institución, que en este caso podría ser Sedubi. Bueno, lo que antes era Sedubi. Ok, ahora necesitas también un estudio de riesgo de obra y entonces todo el plano, la memoria, las memorias descriptivas de cálculo, etcétera, ingresan a la otra plataforma. Entonces tú puedes solicitarle a 3 instituciones diferentes esta información. Es obvio que si en algún momento esta obra se ejecutó, se desarrolló sin permisos, sin autorizaciones, pues esta información no se tenga. Pero eso todavía te da más apoyo justamente a tu queja o a tu solicitud, porque entonces desde ahí tenemos un incumplimiento de la normatividad y eso te da, vamos a decirlo así, te da puntos con el juez porque el juez va a decir, efectivamente, si desde el inicio no se hizo bien la obra, puede ser, se puede inducir o se puede deducir que probablemente la obra desde ahí no cumpla con todos los requerimientos y obliga entonces ahora sí, en un proceso judicial, ahora sí, a proporcionar la información completa. Pero de entrada, o sea, no necesitas llegar hasta el proceso judicial para tener acceso a los expedientes de esta obra que se está ejecutando. Entonces tienes otros recursos adicionales. Esto es importante. Y luego también, por ejemplo, para este tipo de obras, pues bueno, de entrada, con un estudio que tú puedes hacer, un estudio de mecánica de suelos, puedes determinar si hubo sistemas de protección a colindancias. Por ejemplo, en se tuvieron que haber protegido los muros laterales, por ejemplo, no sé, con la construcción de algún muro de contención o un muro de concreto o muros pantalla. Si desde el inicio tú identificaste que no se hace esto, pues bueno, con un estudio geofísico, un estudio de mecánica de suelos, puedes determinar eso y eso puede formar parte de tu expediente que vas a integrar a tu dictamen técnico y que vas a mostrar al juez. Entonces, mientras traiga la firma de un DRO, de un corresponsable, obviamente hay un respaldo que viene detrás de ello. Es obvio que si tú presentas, y lo va a pasar muy seguido esto, tú presentas un dictamen en donde dice que efectivamente los daños fueron provocados por el predio marcado con el número 75. Él va a contratar a su DRO, a su ingeniero o a su corresponsable y le va a hacer su dictamen y va a decir, no es cierto, las edificaciones ya estaban mal desde el inicio y mi obra no tiene nada. Bueno, pero ya tú en este caso ya tienes evidencia adicional, porque si ustedes alcanzan a ver, ahí en pantalla se ve justamente el tema del hundimiento del asentamiento diferencial porque vemos toda la banqueta completamente deformada y con una inclinación hacia la edificación. Entonces, hay evidencia adicional que nos determina esta condición o incluso puedes iniciar un proceso de monitoreo, pero aquí te da evidencia perfecta de este hundimiento o este asentamiento de la construcción. Y entonces, con tu levantamiento topográfico y tu monitoreo, pues ya puedes igual ir justificando que efectivamente la construcción del número 75 es la que se está asentando y está dañando a los predios colindantes. No vamos a decir si los está jalando o los está empujando, pero sí lo que podemos deducir es que la construcción del número 75 es la que está generando los daños en los predios colindantes por las consideraciones que no tomó en cuenta, por lo que no hizo, por lo que no ejecutó, por cómo lo ejecutó, pero pues al final son las que están dañando a los predios colindantes. Comentarios, dudas, quejas, sugerencias, adelante, ¿eh? Oye, Ismael, una pregunta. Mande, Soy Antonio Guerrero. adelante. Quería preguntarte sobre la separación que comentaste de 10 centímetros.
Esta Sí. separación debe de ser por vivienda. En total dan 20, ¿no? No, son 5 centímetros por cada lado. A ver, a ver si lo tenemos así. La norma te dice que debes de dejar una separación de al menos 5 centímetros por cada predio. No, no está así. Mm, En el caso de los predios, por ejemplo, deja 5 centímetros tú y 5 centímetros el predio colindante. Si cuando tú vas a construir este, el predio colindante no dejó esta separación, entonces tú estás obligado a dejar tu separación más la separación del predio colindante. Vamos a ver en la norma técnica complementaria en qué parte está. Entonces, en total serían 10 centímetros, 5 centímetros tú y 5 centímetros el predio colindante. Ok. Oye, y pues es un... Ya no lo escuché. Sí, te decía de los 10 centímetros, Ajá. porque bueno, no sé si en algunos casos se pone algún elemento ahí en la separación precisamente para proteger la vivienda, ¿no? Por ejemplo, no sé, una tabla roca o algún elemento, Los tapajuntas, que son láminas. exacto, una tapajuntas. Cada Ujú. quien tendría que poner su tapajuntas. No puede ser uno solo, o sea, al final es que se tape justamente esa separación. Entonces normalmente quien la pone es quien llega como segundo, o sea, quien construye, el segundo que construye es el que normalmente coloca este tapajuntas. Normalmente lo hace el que está construyendo en el momento. Ujú. Así es. Así es. Se los busco y se los mando al ratito, pero sí está en está en la norma de sismo, es que se los busco, pero sí está el fundamento. Son 10 centímetros en Mm, total. Está tanto en la norma de sismo, en la de cimentaciones y está en el reglamento de construcciones. Pero lamento. ahorita lo busco en la pausa y se los muestro. ¿Vale? Entonces, comentarios adicionales con respecto al ejemplo que mostrábamos. No. Ahí está, mira, el artículo 156. No, Toda sí, gracias, pero Arquicésar. no, pero este es de aquí de Querétaro, ¿eh? Ah, Es ok. de Querétaro, pero fíjate que el municipio no lo interpreta así como o sea, tener 10 centímetros en espacio y en espacio, Ujú, no. De hecho, te piden en el proyecto, digo, pues de la parte vista como DRO, ujú. que indiques que tu separación es 2,5. Lo que ellos entienden o lo que aplica el analista dice, son 5 centímetros entre colindancia entre predio y predio. Entonces te dice y te obliga inclusive que tú pongas en las colindancias 2,5 centímetros para que sumados den 5 centímetros. Ve el texto que dice el reglamento de aquí de Querétaro, ¿no? Ajá, ajá. Dice, construcción deberá separarse de sus linderos, habla como en plural, con los predios vecinos una distancia no menor de 5 centímetros. Entonces, cuando ellos dicen de los linderos, entienden que son 2,5 de uno y 2,5 del otro y dan los 5. Así lo interpretan, así lo autorizan. Si tú no pones inclusive la leyenda que es 2,5 centímetros, es objeto de improcedencia. Pero lo han Bueno, interpretado así, ¿eh? 5 centímetros sumados los bueno. linderos. Ok, no es que lo hayan interpretado así, o sea, el reglamento aquí dice no menor que 5 centímetros. Recuerden que en el caso del estado de Querétaro es una zona de baja sismicidad, no es igual que en el caso de Ciudad de México. Entonces, el nivel de distorsión que alcanzan las edificaciones o desplazamiento lateral es un poco diferente al que se alcanza en Ciudad de México por el tipo de suelo. Probablemente a lo mejor ahí sí se cumpla con esta separación mínima de 5 centímetros. Puede ser, digo, estoy pensando en voz alta. Y lo otro es
que recuerden que debemos de calcular el desplazamiento lateral y en función de ello también determinar o considerarlo para la separación máxima. En Ciudad de México te pide separas al menos 10 centímetros, pero esta separación no deberá ser menor que el desplazamiento lateral máximo calculado que sale del análisis estructural. Entonces, si tu desplazamiento lateral por el tamaño del edificio son 12 centímetros, tú no podrías dejar 10, tienes que dejar al menos los 12 centímetros, que es lo de tu desplazamiento lateral. Está normado y viene definido, pero es por el tipo de suelo también. Entonces, a la mejor y la consideración para el estado de Querétaro está bien por el tipo de suelo y las características que se tienen en las construcciones en Querétaro. Puede ser. Ujú. Ujú. Digo, Sí, estoy es. pensando en voz alta. Ujú. Sí, lo puse un poquito nomás para referenciarlo, Inge, Ismael, porque Al para contrario, gracias. por no provocar a veces la confusión, porque pues el reglamento aquí así lo indica. Si tú lo lees así muy frío, pues sí se entiende que son 5 centímetros de cada predio, ¿no? O Ujú. sea, finalmente cada taja cada 5 centímetros y nos quedaría un espacio de 10 centímetros. Por eso me llamó la atención lo que comentabas, con lo que, si lo lees frío, sí se entiende que son 5 centímetros de cada lindero, ¿no? Ujú. Es correcto. Y 5 del otro, pues se deja los 10 aquí en Querétaro, pero internamente, bueno, en el proceso de recepción, te piden que sean 2,5 puntos, consideraron que el otro lado te da, porque acuérdate que estamos supuestamente en la misma zona de clasificación sísmica, ¿no? Entonces nos debería aplicar algo similar. Algo similar. Similar, exacto. Estoy buscando Ujú. a ver si lo encuentro aquí, pero si no, ahorita la pausa lo busco y ya se los muestro. Ok, dudas adicionales, comentarios, quejas, sugerencias, estoy a sus órdenes. Sí, gracias. No, al contrario, al contrario. Otra pregunta, Ismael. Adelante. ¿Depende la altura o la dimensión del predio? Bueno, más bien la dimensión del predio o la altura de la construcción, la separación que debe de tener. De las características de la estructura, en cuanto a rigidez, masa, resistencia, porque recuerden que tienen diferentes periodos de vibración y la vibración en conjunto con la masa te van a dar un desplazamiento o distorsión lateral, pero es diferente para cada edificio porque va a estar en función de sus características propias, de la rigidez que tenga la propia estructura. Ujú. Entonces, sí, aquí está perdón. Entonces, no es como una receta de cocina, o sea, lo dejamos normalmente abierto con esa recomendación. Aquí está en la norma técnica de diseño por sismo, en el 1.8 viene la separación de edificios colindantes y aquí está. Toda edificación debe separarse de sus linderos una distancia no menor que 5 centímetros, ni menor que el desplazamiento lateral calculado por el nivel que se trate, determinado con un análisis, cuando así procedan los efectos para este giro. En el caso de que el predio adyacente se encuentre en una construcción que esté separada del lindero una distancia menor que la antes especificada, deberá dejarse en la nueva construcción una distancia tal que la separación entre las dos construcciones no sea la menor que la suma de las requeridas, ¿sí? La separación entre cuerpos de un mismo edificio será igual a la suma de las que corresponden a cada uno, de acuerdo a los párrafos procedentes. La separación entre las dos edificaciones ubicadas en el mismo predio o entre cuerpos de un mismo edificio no debe ser menor que 10 centímetros. Y los espacios entre edificaciones colindantes y cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material, condición que debe garantizar en términos de la construcción, ta. Las tapajuntas deben revisarse cada 5 años. Ahí está. Sí, pero aquí sí se hace la aclaración en el caso de la norma técnica de diseño por sismo y sí te aclara que son al menos de 10 centímetros. ¿Preguntas o comentarios? ¿Quejas, sugerencias? ¿No? Ok, perfecto. ¿Les parece si nos vamos a la pausa? Son 8:43. Vamos a dar 15 minutitos. Regresamos a las 9, ¿les parece? Ok, Muy bien. perfecto. Perfecto. Entonces seguimos ahorita en 15 minutos, por favor. Gracias. Perfecto, vamos a continuar con nuestra sesión.
Nuevamente, segunda parte de la sesión, voy a compartir pantalla, nos quedamos en esta diapositiva, ¿sale? Voy a compartir un segundo ejemplo. El primero fue un tema de asentamiento, ¿no? Hundimiento como tal, afectando a dos predios colindantes. El segundo ejemplo que les voy a mostrar es esta edificación. Esta vivienda o este edificio está ubicado en Agustín Gutiérrez 46 en la colonia General Anaya, en la alcaldía Benito Juárez. Si ustedes alcanzan a ver, les puse solamente estas dos imágenes porque creo que con esas dos imágenes podemos ser claros respecto a lo que estamos identificando. Y la problemática que se observa aquí es justamente esta. Vemos que la separación que existe en la parte inferior de los edificios es mucho mayor en comparación con la separación que existe en la parte superior. ¿Qué me indica esto? ¿Alguien me puede decir qué podemos deducir que se está presentando aquí o qué pudiéramos considerar que es lo que está pasando acá? Que alguno de ellos está hundiéndose o moviéndose. ¿Alguno de los dos o incluso pueden ser los dos? Sí. Ajá, ok, perfecto. Entonces, de aquí, recuerden, el reglamento de construcciones en el artículo 177 nos dice que podemos emitir dictámenes de seguridad estructural cuando la cimentación no ha tenido un comportamiento adecuado o la estructura no ha tenido un comportamiento adecuado. Entonces, bajo ese criterio, nosotros podemos emitir un dictamen de esta condición. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Aquí, una de las primeras cosas que yo tengo que indicar, y justo lo hemos platicado siempre, tenemos que indicar el nivel de cumplimiento que tiene nuestra estructura. Para esto necesito saber cuál es el desplome que tiene con respecto a la vertical mi edificación y en función de ello compararlo con lo que dice la norma de cimentaciones y revisar si cumple o no cumple. Si no cumple, entonces tendré que hacer un proceso mayor que, bueno, vamos a explicar ahorita más adelante. Si sí cumple, entonces solamente va a ser monitorear la edificación. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, me indican. Perfecto. Ok, entonces en la imagen de la derecha que tenemos en la parte inferior, pues vemos la misma condición y se alcanza a ver perfectamente ese desplome. En la separación que tenemos aquí, nos metimos, ingresamos y realmente en el piso no se ve ningún agrietamiento ni deformación del piso. Entonces, lo que se hizo aquí fue solamente algo bien sencillo, con un nivel topográfico, nos paramos de este lado de la construcción con el nivel topográfico y se mide la vertical. Se toma un punto en la parte superior, que es la referencia, bajamos la línea del nivel topográfico y tenemos la separación. ¿Sale? Con eso, incluso con un flexómetro podemos medir esta separación, este desplome, y ahora sí, ya podemos calcular esta separación. O lo podemos hacer del otro lado, por ejemplo, de aquí hacia arriba, subimos, perdón ahí por mi línea toda chueca, y ahora sí, de aquí a aquí tenemos ese desplazamiento lateral. ¿Sale? Entonces, con ese dato vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Se hizo el levantamiento topográfico, bueno, la revisión de verticalidades, y vean, ¿qué alcanzamos a identificar? Que tenemos una inclinación de 12.6 centímetros. ¿Sale? Entonces, con ese dato y con la altura del edificio es con lo que vamos a empezar a hacer el cálculo para poder determinar esa inclinación. Y nos dice que la inclinación está dada por los siguientes límites. Perdón, aquí serían 15 metros. Es un edificio de 15 metros de altura y tiene una inclinación de 12.6 centímetros. Voy a modificar esta de una vez, perdón, para que no creemos confusiones. De una vez, perdónenme. 15, un edificio y 12.6 centímetros. Perfecto, ahora sí ya. Les comparto nuevamente. Aquí está. Entonces, nosotros necesitamos revisar si la inclinación que se está presentando está dentro de los límites permisibles o sobrepasa los límites establecidos. Entonces, vemos que es un edificio que tiene una altura de 15 metros. Aquí está, desde aquí
hasta acá, ¿no? Al nivel de banqueta. Y tiene una inclinación de 12.6 centímetros con respecto a la vertical. Aquí están los 12.6 centímetros. ¿Sale? ¿Cómo lo obtuvimos? Ya vimos. Incluso no necesariamente podemos utilizar un nivel topográfico. Puede ser un nivel láser, puede ser una estación total, puede ser incluso una plomada también les puede servir para esto. La plomada obviamente no va a ser tan precisa, pero les va a dar un dato para poder empezar a trabajar. Entonces ya identificamos que tenemos este desplome. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta inclinación máxima. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí me voy a permitir pasarme a la norma de cimentaciones. Indíquenme por favor si están viendo la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones. ¿Sí la vemos? Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Entonces, aquí en esta tendremos que irnos a... Hay una pequeña tablita donde nos da una fórmula que nos va a ayudar a determinar justamente esa inclinación. Me voy a ir un poquito más abajo. La estoy pasando para que ustedes vean dónde estamos. Y aquí está. La tabla 3.1.1.2.2.3. Límites máximos para movimientos y deformaciones originados en la cimentación. Entonces, si se dan cuenta, nos habla para zona 1 y zona 2 y zona 3. Nosotros ahorita no vamos a ver el tema de hundimientos o de emersiones. Vamos a revisar la inclinación media de la construcción. Y esta inclinación va a estar dada por esta fórmula, 100 sobre 100 por 3 veces, bueno, más 3 veces la altura del edificio, y la altura se coloca en metros, ¿sale? Teniendo ese dato, ahora sí me regreso a la presentación y veo que la formulita que tenemos es 100 sobre 100 más 3 veces la altura del edificio. Sustituyo valores, 100 sobre 100 más 3 veces la altura del edificio, hago la operación y me da un porcentaje de 0.689. Ese porcentaje que tengo lo voy a multiplicar por la altura del edificio. Me va a dar como inclinación máxima 10.34 centímetros. Este 10.34 lo voy a comparar contra este 12.6. El 10.34 es el límite. Si yo estoy presentando una inclinación de 12.6, eso quiere decir que estoy por encima del límite establecido y entonces mi edificación no cumple. ¿Dudas o preguntas ahí? ¿Comentarios? Adelante, César. Oye, Inge, mira, obviamente, digo, yo sé que preparas el curso pues con la normativa de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Este método, porque ante la autoría de un juez, porque pues solamente esto va para un camino de más de validación, em, la base que pudiéramos tener fuera del reglamento de construcción del municipio, le digo, de la Ciudad de México, de las normas técnicas complementarias, ¿conoces algún otro método que pueda valorar esto, de que pues esta excentricidad que pueda provocar el edificio se pueda valorar desde otro punto de vista, pero estructural, no tanto por reglamento? Sí, claro que sí. Te puedes ir al reglamento de construcciones. Aquí está, al artículo 181 del reglamento de construcciones. Para la revisión de la seguridad estructural en edificaciones que estén inclinadas más del 1% de su altura, se incrementarán los coeficientes de diseño sísmico según lo establecen las normas técnicas. Es fácil. De aquí, ¿qué te obliga a hacer esto? Haces un análisis estructural y entonces con base en la norma técnica de diseño por sismo, modificas tus coeficientes sísmicos para poder considerar esta inclinación que tiene la edificación y revisas si esta inclinación no genera esfuerzos adicionales por este desplazamiento, por esta excentricidad que pudiera tener la estructura por el desplome. Y ya lo basas no en una regla de una norma, sino lo basas en un análisis estructural, en un análisis cuantitativo o numérico. Sí, se puede hacer.
Este que estás presentando es de... Reglamento de construcciones de Ciudad de México. es que voy a buscar algo entonces similar en el reglamento de construcción del municipio de Querétaro Si quieren, para hacer vamos a esas hacer una valoraciones. cosa. Compártanme el reglamento del estado de Querétaro para que este fin de semana pueda ir haciendo referencias con respecto al reglamento de Querétaro y el de Ciudad de México e ir adaptando para que podamos ir viendo los dos criterios. Si me lo pueden compartir. Obviamente para la clase, hoy es miércoles, para la clase el día de mañana es muy precipitado, pero para las próximas clases de la siguiente semana podemos ir haciendo esa comparativa. Sí, porque lo que decíamos la vez pasada, cuando les conviene, toman las normas técnicas complementarias, cuando no te toman el reglamento, ¿no? Ya lo dijimos ahí en la sesión pasada, Es de correcto, que sí. el tema de los castillos, las columnas, que todavía les cuesta mucho trabajo entender que, pues, aunque las memorias vienen indicando la normativa aplicable en la Ciudad de México, pues tienes que hacerlos de 200. O sea, sí me ha tocado ver las memorias ya con esto, planos indicados, pero en obra lo hacen de 150. Sí, ¿No? sí, 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 lo Entonces, sé. sí. Ahorita te subo al chat el reglamento. Si Hay quiere, unas porfa, me lo cosas. comparte a mi número personal, porque si no, yo lo voy a perder ahí en el chat. Yo ya te lo paso a tu chat. Sí, por Órale. favor. Va, perfecto. ¿Dudas o preguntas, comentarios con los demás compañeros? Clarísimo. Dice Iván, todo claro, perfecto. Si les pongo un examen, ya todo 100, ¿verdad? Sí, Excelente. Hugo se ríe, dice, sí, sí, perfecto. Va, seguimos entonces. Ahora, ¿qué quiero comentar con esto que les estoy mostrando? Yo les decía al principio de la clase, tanto el día de hoy como en la clase pasada, cada vez que nosotros emitamos un comentario respecto a que la estructura cumple o no cumple, yo tengo que indicar por qué estoy diciendo que no cumple. Tengo que fundar y motivar cada uno de mis comentarios. A eso voy con esto que les estoy ilustrando. Si ustedes van a hacer un dictamen de un edificio y me van a decir que ese edificio no cumple, me tienen que decir por qué no está cumpliendo. Y no solamente es que hicieron el recorrido y visualmente identificaron una inclinación. Ok, pero ¿qué pasa con esa inclinación? ¿Qué me quieres decir con esa inclinación? Entonces, un dictamen, cuando hablamos de un tema cuantitativo, no solamente es visualmente determinar que existe una inclinación o no irse tampoco al tema del análisis numérico, pero sí hacer lecturas y mediciones como la que acabamos de ver. Y esto es bien sencillo. Yo les pregunto, ¿cuánto cuesta un equipo de topografía con un nivel topográfico o con un teodolito y un estadal? Pues te vale menos de 12,000, 13,000 pesos. ¿Y cuánto cobras por una revisión de verticalidad de un edificio de 400 metros cuadrados y 4 niveles? Cobras 17,000 pesos, 20,000 pesos. Entonces se justifica perfectamente en un trabajo de estos el adquirir el equipo y el hacer las cosas de manera lo más correcta o apropiadas posibles. Adelante con los comentarios. ¿No? Excelente, perfecto, todo clarísimo. Claro que sí, Gustavo, te comparto el enlace que me pides. Ahí está. Ok, sigo. Vean las imágenes que vemos ahí en pantalla. La imagen de la derecha es la más agradable de todas, ¿no? Alguien comentaba en un congreso, en una plática que estábamos dando, se reían y decíamos, es aislamiento de base, ¿no? Aislamiento sísmico. La verdad es que a veces decimos que las personas no perciben el riesgo o que a veces hay cosas lógicas y después nos damos cuenta cuando vemos imágenes como esta que a veces la lógica no existe. ¿A quién se le ocurre construir una vivienda sobre un montón pues de llantas, ¿no? Seguramente estas llantas están rellenas de tierra, no de concreto, pero sí de tierra compactada, y sobre ellas colaron una losa y ahí viene el desplante de la vivienda o de la edificación. Yo les pregunto a ustedes, tomándose 3 caguamas, ¿harían una construcción de ese tipo? Pues ni eso, ¿no? O sea, la verdad es que no sé a quién se le ocurre, pero bueno, no percibimos a veces el riesgo al que estamos expuestos.
Si nos damos una vuelta por cualquier colonia de nuestra ciudad o nuestro municipio, nos vamos a encontrar casos como este que vemos ahí en pantalla. Me gustaría escucharlos. ¿Qué observan en esa imagen que acabo de encerrar en el círculo de color rojo? Ramón, Grecia, ah, Adriana, Paulina, los escucho. ¿Qué ustedes me pueden comentar al respecto? El Arqui Esteban, no sé, alguien que quiera participar y que me diga qué podemos ver en esa imagen con respecto a irregularidades o temas de autoconstrucción. ¿Qué observan ustedes? Yo lo que observo es que hay sistemas constructivos muy distintos, tanto en el rojo como arriba, como que ya los hicieron nada más ahí al aventón. No cumple con reglamento en cuestión de ventilación, iluminación y estructural, o sea, está desfasadas todas las cargas también. Ok, gracias, Arqui Hugo, gracias. Gracias por el comentario. ¿Quién más? Que se Tenemos que empezar fueron, a... perdón, que se fueron a- agregando niveles posteriores al inicio de la construcción, o sea, bueno, como al estado original. Ok, sí. Gracias, Arqui Jessica. Efectivamente, se fueron construyendo este, construcciones adicionales al predio original, a la construcción original. Y considerando el comentario del Arqui Hugo, efectivamente, sin considerar el cumplimiento del reglamento. Así es. ¿Qué más? No hay Sí, continuidad aparentemente estructural. no coinciden muros sobre muros, o sea, los muros No hay están a coincidencia medias de ejes o de losas. elementos estructurales y Exacto, coincidencia en la bajada de cargas. Perfecto. exacto. Gracias. Sí, exacto. O sea, el esqueleto, o sea, la estructura, pues no coincide. Vamos, hay muchos desfasamientos, no hay un orden. Vamos, estructuralmente, no hay orden, vaya. Es correcto, Ramón, es correcto. ¿Quién más? Mantenimiento, nulo No tiene la mantenimiento. separación entre edificios con los edificios laterales. No tiene separación, es correcto, así es. ¿Qué más? Vean todos los comentarios que hemos sacado y solamente de una imagen. Es obvio que en un dictamen no solamente vamos a estar comentando así, sino tenemos que hacer las revisiones y si yo digo que, por ejemplo, no hay continuidad en las cargas, tengo que indicar por qué no hay continuidad en las cargas. Si yo digo que, por ejemplo, no hay mantenimiento, pues tengo que indicar por qué no hay mantenimiento. Si yo digo, como bien lo comentaba la compañera, que no hay separación con periodos colindantes, pues entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir al sitio, medir esa separación y compararla con la del reglamento. ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí. sí, Perfecto, correcto. gracias. Sin Entonces, sí, embargo, sin adelante, adelante. embargo, se ve estable la construcción. O sea, como dijo Galileo Galilei, el antiley, sin embargo, está estable, ¿no? O sea, no se ven ni siquiera daños colaterales, ¿no? Es correcto, mas sin embargo, cuando nosotros hacemos un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural, no podemos determinar esta condición, sino tenemos que irnos a determinar el nivel de cumplimiento, el nivel de seguridad estructural y si es factible el poder o no habitar el inmueble. En este caso, pues al ver varias deficiencias constructivas, arquitectónicas y estructurales y de instalaciones, lo ideal sería hacer un análisis completo, numérico, para poder determinar el nivel de cumplimiento, incluso a través de una curva de fragilidad, determinar si la estructura es factible, de poderse utilizar o requiere un reforzamiento o incluso demolición de los niveles superiores. Tal vez a lo mejor la planta baja, el primero, segundo y tercer nivel, como que tienen cierta condición de regularidad. Pero los niveles que están en la parte superior son construcciones muy, muy precarias. Entonces, tal vez a lo mejor en un dictamen, yo a simple vista determinaría que tal vez sería más conveniente demoler las construcciones que tenemos en la parte superior y rehabilitar o reparar los cuatro niveles que tenemos en la parte inferior. Digo, a simple vista, habrá que hacer el análisis para determinar en qué condición está. Efectivamente, al momento está estable, pero sí sería importante que en el dictamen podamos indicar no solamente la estabilidad del mismo, sino también en qué condición actualmente se encuentra. ¿Comentarios ahí?
Y fíjate que nada más un comentario adicional en la Adelante. imagen que tienes de la izquierda, perdón, de la derecha, la que le llamaste aisladores de base. Ujú. Fíjate que le he dado seguimiento a esa imagen y no, bueno, no, ya sabes, hay poca bibliografía, no hay temas, pero evidentemente no están cargando las llantas porque si no estarían totalmente aplastadas. Una, yo creo que los ocuparon como una barda, o sea, sí debe tener un sustento porque inclusive no se ven aplastadas. Si estuvieran rellenas de concreto, la tercer fila o columna, perdón, pues la llanta inclusive está desplazada, o sea, no están rellenas de concreto. Yo ahí nada más pienso que lo ocuparon para cubrir la parte de abajo, porque no se ven las llantas que estén sufriendo un aplastamiento, ¿no? Si no, pues evidentemente fuera evidente. Entonces, pues digo, un ingenio para hacer una barda, perimetral, pero no creo que estén soportando carga las llantas, ¿eh? Ok, perfecto, Arqui. Gracias por ese comentario. Vamos a analizar un poquito y a ver si podemos con los compañeros de Perú ubicar esta edificación y que ellos nos puedan comentar algo al respecto. A ver, te hago un comentario. ¿Sería tan amable de reenviar esta liga para abrir en el teléfono, por favor? Arqui Jessica. Ok, Inge Rocío, a ver si me apoya ahí también con ese comentario. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, tenemos una construcción que está ubicada en Ecatepec, en el Estado de México. Esta obra está hecha por un ingeniero mexicano, es ingeniero civil, este, hizo esta construcción ahí media irregular, ¿no? De hecho, hay un documental, bueno, no un documental, ¿cómo le llaman? Salió pues en noticias, ahí a nivel nacional se hizo famosa la publicación de la vivienda. Entrevistaron al ingeniero y el ingeniero comentó que, pues, que la construcción fue planeada, fue diseñada, fue proyectada, que cumple con los requisitos, que es segura, que es estable y que no se cae. Este, pues bueno, justo como lo comentaba el Arqui César, al momento, si nosotros la vemos, pues podríamos decir, pues sí está muy irregular, tanto en planta, en elevación, en altura, en rigidez, en masa, en resistencia, pero al momento está estable. ¿Qué nos garantiza que la estructura va a tener buenos comportamientos? Pues la verdad es que nada, porque vemos muchísima irregularidad. Sería conveniente a lo mejor modelar esta estructura, pero básicamente por la distribución de los elementos y la No, concentración de pesos, pues yo te la podría forma. tener incluso un péndulo invertido, ¿no? En el cual tengo la concentración de masas en la parte superior y la rigidez, pues incluso puede ser variable, ¿no? Con los niveles que estamos hacia abajo y la concentración acá. Podemos generar un desplazamiento lateral importante por la concentración de la masa en la parte superior, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo generaron esta construcción. Y al día de hoy está de pie, está estable, está viva y se sigue haciendo. La imagen de en medio corresponde a una colonia, no recuerdo en qué, porque yo la encontré en una noticia, pero es de México. ¿Por qué decimos que es de México? De entrada por la cerveza Corona, que aunque es internacional, aquí dice cremería. Y ese término solo lo manejamos en México. Entonces, bueno. Igual, si nos damos una vuelta por algunas colonias de Querétaro, vamos a encontrar condiciones muy similares a las que tenemos en esta imagen, ¿no? Sigo. Esta construcción que ven ahí en pantalla ya se las he puesto en algunos cursos a algunos compañeros de ustedes del curso. Analizando un poquito la imagen, de entrada quisiera pedirles, olvídense del color, ¿no? Aquí no estamos para criticar colores, no formamos parte de ningún partido político, simplemente es un tema educativo. Analizando la imagen, entre más la veamos, más fea se pone, ¿no? El artículo 146 del reglamento, aquí está, nos dice que toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que se generan de las diferentes combinaciones de acciones de diseño, cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, ¿no? Y que deben de ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación. Vamos a tomar ese concepto, eficiente y continua hasta la cimentación. Vemos un sistema estructural formado por ejemplo, en la planta superior, formado por columnas y traves. Pero vean la imagen.
¿Qué pasa con este eje que estoy señalando? Al fondo vemos la columna. ¿Qué pasa con la columna en la parte frontal? ¿Dónde está esa columna? ¿Qué pasó con esa columna? Se nos perdió. Ya no hay columna ahí. Siguiente eje. ¿Qué alcanzan a ver en ese segundo eje que estoy señalando? No coincide la trave con la columna. No hay Están una desfasadas, sí. conexión. Exacto, Hugo. ¿Quién era ese el otro compañero? Ramón. Ramón, efectivamente, no hay una coincidencia entre el eje de la columna con el de la trave, no hay una correcta transmisión de cargas. Veamos el siguiente eje. ¿Qué observan en ese siguiente eje? Es la falta de trave. Así es, Hugo, no hay trave. ¿Vale? ¿Qué Uf, pasa con como el dos siguiente niveles, eje? arriba y abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el siguiente eje? Nuevamente no No coinciden los ejes de coinciden. columnas y trave. Ajá. ¿Qué pasa con el siguiente eje? Lo mismo. Nuevamente, desfase, así es. Y voy a borrar esto. Díganme ahora qué pasa con ese siguiente eje que estoy señalando. ¿Qué le falta? La trave. Le Trave. falta la trave, es correcto. Ok, ya analizamos el nivel superior. Vamos al nivel de en medio. Esta columna que viene marcada aquí llega, pero aquí no hay columna, ¿sale? Ajá. Trabaja a través de muros. Ok, está bien. Vamos a ver el siguiente nivel. Aquí baja la columna y pues supongo yo que está embebida dentro del mismo muro. En el siguiente eje, esta columna baja y ¿dónde cae? Cae directamente a un arco y de ahí transmite Medio la arco. carga a través del medio arco hacia dos castillos. Estos ni siquiera son columnas, son castillos. Así es. Y luego la siguiente columna llega a un muro, la siguiente columna llega a un muro, la siguiente columna llega a un muro. Ok. Tenemos diferentes aberturas y puertas. Arriba tenemos una rigidez diferente. Voy a ponerle así, rigidez. Voy a borrar esto. Perdón. ¿Sí? Esta es una rigidez. Y aquí tenemos una rigidez diferente, que es mucho mayor en comparación con el nivel superior, porque aquí tenemos trabajando las columnas, pero Vienen los también muros. algunas mochetas de muro. ¿Sí? Entonces la rigidez que tenemos en este entrepiso es mayor en comparación con el nivel superior. Ahora, analicemos el nivel inferior. ¿Qué pasa con esta columna? ¿A dónde cae? Directamente a una losa. Una losa. Tenemos una carga concentrada en una losa y no hay trave. Este criterio está mal. Luego Ajá. viene la columna. La columna de arriba es cuadrada. Aquí se pierde y aquí cae. ¿Qué tipo de columna tenemos? Una columna Redonda. circular. Así Redonda, es, sí, circular. redonda. Ujú. ¿Qué pasa con esta otra columna? Es cuadrada, se pierde la columna y en el siguiente nivel vuelve a salir, pero ahora con una sección circular o redonda. ¿Qué pasa con la siguiente? Nuevamente. Perfecto. Ya analizamos y vean, todas las demás tienen la misma condición. Pregunta a los presentes. ¿Consideran que de acuerdo al artículo 146 de nuestro reglamento, esta estructura en estudio cuenta con un sistema estructural adecuado que permite el flujo de las cargas y la continuidad de las mismas? Mm, ¿Sí o no? No. no, No. No. ¿Qué dicen los No. demás? No. No, 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 No no, hay no, no. no hay continuidad. No hay continuidad, es correcto, así es. oye, Entonces, ingeniero, quisiera comentar adelante. esto, al menos, no sé si sea perspectiva mía, pero el muro del segundo nivel no coincide con el muro del primer nivel, o sea, como que quedó en medio de la losa, ¿sí? Todo ese El, muro, ¿Cuál muro? ¿Este ese muro? gris que está señalando ahí, Ujú. si te fijas en la otra fotografía, veo más profundo el muro blanco que ese gris, o sea, cae sobre la losa, no sobre los muros de carga. Ajá, Sí, sobre la arcada, ¿no? Sobre la losa donde están Exacto. los arcos. Está ajá, parecido. exacto. Sí, sí, sí. Ok, ya encontraron una condición adicional Sí. que no habíamos identificado.
Aquí, Sí, como que fíjense. hay un pasillo en la parte del primer nivel. Ujú, así es correcto. Este que comentan. Sí. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y a qué voy con todo, con el análisis de estas dos fotografías? El reglamento de construcciones indica que las obras públicas están exentas de cumplir con todo el trámite administrativo, normativo, documental, los permisos, manifestaciones, licencias de construcción que se requieren simplemente por el hecho de ser obras públicas. Esta obra que ustedes están viendo en pantalla corresponde a una obra de gobierno. Es el Palacio Municipal de un municipio en Tlaxcala. ¿Qué identificamos aquí? Una barbaridad con el tema del sistema estructural, pero aún así se construyó. Aquí la pregunta sería, ¿qué pasó con la supervisión? ¿Qué Así es. pasó con el municipio? ¿Qué pasó con, incluso con el maestro constructor? ¿Quién ejecutó este proceso de obra? Y al día de hoy, fíjense que, déjenme buscarlo, ahorita, es más, vamos a buscarlo, porque al día de hoy esta obra ya está operando. A ver, es el Palacio Municipal de Es de Chautempan. Chautempan, Tlaxcala. Así es. Fíjate que no es un municipio pobre, ¿eh? O sea, Tlaxcala tiene Apizaco, está Tlaxcala, pero el municipio de Santana Chautempan no es un municipio, modesto, ¿eh? Es un municipio importante también. Se extraña que no tenga una buena supervisión. Ujú. Y digo, ahí en la lona lo que dice es que está siendo apoyado por el gobierno del estado, le están agradeciendo a la gobernadora y pues evidentemente es una inversión estatal al agradecerle a la gobernadora. Entonces, creo que ahí la Dirección de Obras Públicas del estado pues sí está acogiendo de una supervisión, ¿no? Ahí está, miren. Ese es el proyecto ya. Aquí están los arquitos, vean. ¿Sí los ven? Sí. Aquí están todas las columnas. Ahí está. Y tú la ves así, dices, una obra segura, pues es de gobierno. Perdón, Arqui César, discúlpeme, me ganó la emoción. Este, pero aquí está, vean. Yo les pregunto, ¿para ustedes consideran que es una obra segura? No. La verdad no. Pero les digo nuevamente, el reglamento te dice que las obras públicas, simplemente por el hecho de ser obras públicas, están exentas de todo el trámite. La pregunta sería, ¿el hecho de ser obras públicas, no tienen que cumplir con requisitos de seguridad estructural? Yo digo, eso no sería pregunta para ustedes, sería más bien para gobierno. Pero aquí es donde retomo las palabras de alguien que en algún momento platicaba y comentaba que no se requerían ingenieros ni arquitectos para diseñar estructuras o construir carreteras o edificios. La verdad es que si ese tipo de pensamientos tenemos como representantes, como autoridades, imagínense cómo está el resto del país, si somos la cabeza. Pero bueno, nuevamente, no quiero sonar amarillista, nada más es ahí el comentario para que lo vean y, y ahí está. ¿Sale? Ujú. A ver. Comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Te mando fotos, voy a ir a finales de diciembre, Excelente. te mando testimoniales para tus cursos. Me agradaría muchísimo. Estaría genial. Ahí le invitamos la coca, como dicen. Pero bueno, ese es Mm. el comentario nada más para que lo podamos ver. ¿Vale? ¿Alguien más? Déjenme nada más copiar esta imagen porque la quiero pegar a la presentación y para que de una vez ustedes la tengan en la presentación, ¿no? Oye, es que quiero justificar a nuestros amigos de Tlaxcala que a lo mejor es Duroc o algo, porque pues se ve esas columnas sí, se ven aparentemente que, porque mira su esbeltez, ¿no? O Puedes. sea, no, o sea, no sé si sea Duroc, pero por eso te digo, yo voy seguido a Puebla y a Tlaxcala, entonces voy a pasar a este municipio y te comparto las imágenes reales y a ver si me dan chance de meterme. Ok. Yo creo que sí, porque es un palacio municipal. O sea, no creo Pues sí, que. pero las oficinas y todo eso, pues te dejan en la planta baja y a dónde va. Ujú, ujú. Te voy a decir que voy de parte tuya, que tienes unas imágenes bien padres. Ah, sí, de ahí de la estructura. Pues
Y No le voy a creo. decir que te dan el curso y que si no pueden ver a la ingeniero Rocío, ¿no? Te llamo ahorita más, De dice. Jocap. Gracias. Sí. Bueno, te llamo. Sí, perfecto. Ok, pues vamos a continuar entonces. Pues nada más era como para mostrarles un poquito de algunos casos, pero aquí justo lo que yo les mencionaba, cada vez que nosotros hagamos un dictamen de estabilidad y de seguridad estructural, si yo digo que está chueco, tengo que decir por qué está chueco. Si yo digo que está torcido, tengo que decir por qué está torcido. Si digo que algo está mal, tengo que justificar por qué está mal y tengo que ponerle una base normativa. No es solamente, no es a criterio personal. ¿A qué voy con esto? Recuerden que en la definición que veíamos al principio, el primer día, nos decía que debemos indicar el nivel de riesgo. Los niveles de riesgo se indican niveles moderado. bajo, medio, moderado, ligero y muy alto, creo, algo así se determinan. Lo vamos a ver más adelante, está en la norma, pero yo tengo que decir por qué cae en esa clasificación y lo vamos a ver con respecto a la norma para poder justificar este criterio. Y la intención también de este curso es homologar esos criterios de evaluación con la intención de que si, por ejemplo, al rato, no sé, estoy pensando en voz alta, contratamos a Gustavo Estrada para que se vaya a Tlaxcala a evaluar, pues se evalúe, tenga el mismo resultado que Daniel Velázquez o que la arquitecta Paulina, que digan, voy a evaluar, por ejemplo, a Guadalajara. Ah, pues tanto Esteban como Miguel, como la María Guadalupe o Grecia, pues vayan a Tlaxcala, a Hidalgo, a Morelos, a San Luis Potosí y evalúen con el mismo criterio y sea la misma clasificación, que no cambie o que no varíe esta clasificación. Es importante homologar los criterios de evaluación y que mejoremos el contenido de nuestros dictámenes, porque les platico, muchas veces los dictámenes que te llegan al municipio o que entran o que se suscriben o se emiten de una edificación es una hoja de presentación, una hoja de descripción, una hoja de comentarios y 20 hojas o 15 hojas de fotografías. Aquí está tu dictamen y con un carnet. Eso no es un dictamen. O sea, se los quiero decir claramente. Si en algún momento han identificado que alguien hace dictámenes de ese tipo, pues es importante empezar a mejorar el contenido de nuestros dictámenes. Yo no les voy a pedir a ustedes que me digan si está bien, si está mal lo que hacen, no. Hagan un ejercicio de autoevaluación. Vean qué es lo que estamos haciendo y en función de ello empecemos a trabajar con mejorar nuestros procedimientos y el contenido de nuestros dictámenes. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? ¿No? Arqui Esteban, lo veo con ganas de poder platicar. Dígame, cuénteme. Dice que no. No se preocupe. Todo bien, todo bien. Perfecto, perfecto. Voy a compartir una última diapositiva ya para cerrar la clase del día de hoy. Esta última diapositiva, aquí está. Los desastres no son naturales, son una construcción social. Podemos tener un muy buen proyecto estructural, pero si en obra no se cumple con los requerimientos del proyecto estructural o las recomendaciones que nos dan las normas técnicas, ya tenemos un problema. ¿Qué pasa con las imágenes que vemos ahí en pantalla? Son 5 imágenes de una obra de mampostería. Yo quiero que en esta ocasión nos olvidemos un poquito del tema de la obra negra, ¿no? Porque, bueno, de entrada la calidad de los materiales no es de la mejor calidad que digamos. El block también está en malas condiciones y la calidad de la mano de obra no es de las mejores. Pero bueno, hagamos un ladito eso y platiquemos un poco del tema de las instalaciones. ¿Qué alcanzan a ver ustedes en estos círculos rojos que les estoy marcando? Alguien que me diga qué logra identificar en estos círculos. ¿Qué es lo mismo que aparece de manera repetitiva en los 4 círculos que acabo de marcar? El acero expuesto. daño a la estructura, ranuraron en el cortante a la, a la dala. Sí, ranuraron, aparte de la ranura, algo más que logren identificar. Perdió continuidad del acero. Lo Es cortaron. correcto, Iván.
¿Por qué perdimos la continuidad del acero de refuerzo? A ver, cuéntame. Pues para pasar las instalaciones, que es algo muy común luego en la vivienda, por ejemplo. Cortaron las varillas, ¿no? Para poder pasar las instalaciones. Es correcto, Iván. Y es algo muy común que efectivamente pasa en viviendas. Adelante. Y luego le ponen ahí unos pedacitos de varilla como para querer parchar, ¿verdad? Pero pues ya eso ya no sirve, ya no cumple con nuestras lápiz. Es correcto. El problema que tenemos muchas veces en la obra es que nuestros maestros de obra, ya sea aquí hablamos de los tres, ¿no? El eléctrico, el plomero y el albañil, pero más de estos dos cuates, porque seguramente el albañil ni enterado está de que rompieron sus cadenas y cortaron sus varillas. Aquí están. Y seguramente esto lo hicieron y después van a repellar y ya el dueño, ni el cliente, ni el albañil se enteró que cortaron las varillas, pero ya le cortamos la continuidad a nuestro acero, ya nuestra cadena ya no tiene la resistencia. ¿Sí? Ya no tiene la calidad. ¿Por qué? Porque justamente ya no tenemos continuidad en nuestro acero de refuerzo. Esta es una pésima práctica que tenemos. Pero aquí creo que es importante que nosotros como directores responsables de obra, previo al inicio de la obra, nos sentemos con nuestro plomero, nos sentemos con nuestro electricista y hablemos respecto a qué cosas son las que tiene que cumplir o tiene que dejar de hacer en sus malas prácticas. Porque muchas veces a lo mejor ya traemos un plomero o un eléctrico que trabaja con nosotros años atrás o meses atrás y ya más o menos entiende la mecánica y sabe cómo trabajas. Pero Ujú. en algunas ocasiones contratas a gente nueva. Entonces ahí es importante sensibilizarlos sobre este tipo de procedimientos. Comentarios adicionales, los escucho. En estos casos, yo creo que es conveniente manejar algunas ductos para meter las instalaciones. Aquí estamos hablando de tubería de hidráulica, pero imagínate las bajantes de aguas negras y aguas pluviales, que también rompen las partes estructurales, las cadenas. Entonces, se debería, o deberíamos de manejar así algunas partes como ductos para instalarlos. Yo creo que es lo más correcto, ¿no? Sí, pero también recordemos que en el caso de la norma técnica complementaria, te permite hacer justamente este tipo de ranurados. O sea, sí te lo permite la norma, pero bajo ciertos criterios. Vemos ahí en Mm. pantalla uno de los criterios. Este es de la norma técnica complementaria de mampostería. Y nos dice se permitirá ranurar el muro para alojar tuberías o ductos siempre que la profundidad de la ranura no exceda de la cuarta parte del espesor de la mampostería, es decir, T sobre 4. Y aquí vemos un pequeño dibujo de referencia. Borro esto. Si yo tengo, aquí está mi pieza, por ejemplo, esta pieza tiene 14 centímetros. ¿Cuánto es 14 entre 4? Me da 3.5 centímetros. Pregunta, ¿en 3.5 centímetros no podemos alojar una tubería de 1 pulgada? Sí. ¿Cuánto tiene la tubería de 1 pulgada? 2.54 .5. centímetros. Ujú. Nos da 1 centímetro libre por el recubrimiento del tubo. O sea, sí podemos meter una tubería de 1 pulgada. Pregunta, ¿para una instalación eléctrica es común meter tubería de 1 pulgada? Pues la verdad es que no, siempre metemos de 3 cuartos. Entonces, ¿por qué Así es. ranuraron 4 centímetros? ¿Sí? O sea, necesitamos 19 milímetros y están ranurando 40 milímetros. Nuevamente, malas prácticas. Sí. Entonces, aquí el problema justamente es eso. Ahora bien, este, la norma me dice que se permite la ranura siempre y cuando el recorrido sea vertical. Es decir, esta que yo tengo aquí no se permite porque es diagonal. La otra dice que el recorrido no debe ser mayor que la mitad de la altura del muro. Entonces, por ejemplo, aquí la mitad de la altura del muro es esta cadena, pero la ranura sobrepasa esa mitad. Nuevamente, tampoco cumple ese requisito. Y que la ranura se separe del castillo por lo menos 50 centímetros. Aquí está el castillo.
Pregunta, ¿aquí tenemos 50 centímetros? No. ¿No? No, ¿Cumplimos? ¿No? No. Entonces, no se trata de inventar el hilo negro porque todo esto ya está en la norma. Simplemente se trata de que supervisemos y verifiquemos bien el cumplimiento de la normativa. O si vemos que nuestros maestros no son tan dados a seguir indicaciones, fácil, pongamos las instalaciones externas y nos quitamos de rollos. Así de simple. Preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias, estoy a sus órdenes. ¿No? Perfecto, todos 10, excelente. Espero que la información presentada el día de hoy haya sido de su interés, haya cumplido con sus expectativas, que haya sido interesante, que no los haya yo aburrido o dormido. Y si no hay dudas, preguntas o comentarios, entonces nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. muchas Excelente, gracias, muchísimas Ismael. gracias. Gracias. Ya les mandé el grupo Gracias. de WhatsApp. Buenas. Aquí les vuelvo a mandar otra vez la liga en el chat para que se ingresen los que deseen agregarse. Mañana también se los voy a mandar en correo, ya con la información del día de hoy. Y si alguien faltó de anotar su asistencia, por favor, si ya lo anotaron al inicio de la clase, no me dupliquen, porfa, para que no se repitan los nombres. Nada más si alguien faltó y se incorporó más tardecito, que se puedan comunicar. Bueno, muchísimas gracias, que tengan excelente noche, que descansen y nos vemos mañana. Gracias, Mañana, igualmente. buenas noches a Gracias. Buenas todos. noches, Hasta Isimar, luego. muchísimas Hasta gracias luego. también. Hasta Descansen, mañana. buenas noches, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Mañana, buenas noches. Buenas noches, buenas Siempre noches. bonita noche.